Muy buenas, hoy vamos a analizar el conflicto de leyes penales entre entidades federativas. En este trabajo del doctor José Alberto Silva, vamos a, primero que nada, ver las razones por las cuales él quiso tocar un tema tan poco tratado por los ius internacionalistas privados, así como a su vez nos deja claro su objetivo, el cual no es encontrar soluciones a estos conflictos de leyes que se dan dentro del país, sino dejar sentadas las bases para un marco teórico para futuras soluciones. Es muy importante resaltar el eje principal de nuestra problemática, el cual es el artículo 121 de la Constitución, específicamente en su fracción primera, la cual delimita de manera territorial las leyes de cada entidad federativa, señalando que no tienen validez más allá del terreno dentro de la misma entidad. 4. Dentro del contexto que es importante conocer para comprender estos conflictos, hay que saber que el Código Penal Federal tiene dos ámbitos espaciales de validez, aplicando de manera local para la Ciudad de México y de manera federal para el resto del país. A su vez, este cuenta con un ámbito extraterritorial, en el cual nos indica que cualquier delito cometido o iniciado fuera del país, pero cuyos efectos se busca que acaben dentro del país, se va a regir bajo la misma ley, bajo el mismo código. Sin embargo, en su ámbito local, el aplicable para la Ciudad de México, no se menciona en ningún momento que delitos cometidos fuera de la Ciudad de México, cuyos efectos recaen dentro de la Ciudad de México, sean aplicables con el mismo código, ni siquiera la viceversa, que delitos cometidos dentro de la Ciudad de México, cuyos efectos afectan a una entidad federativa, sean regidos por este código. Asimismo, también se señala que el Código de la Ciudad de México, el Código Penal Federal, no permite la utilización de algún código de alguna entidad federativa. 4. Para un ejemplo que nos da el maestro Silva en su texto, su trabajo, nos deja claro las regulaciones de los códigos penales de Veracruz y el estado de Chihuahua. Ambos códigos tienen una mecánica similar a la del Código Penal Federal, en los cuales se menciona que pueden ser punibles por su mismo código delitos que se busca que tengan efectos dentro de su entidad federativa, aunque hayan sido originados en otra. Aquí vamos a manejar dos supuestos. El primer supuesto siendo ese: un delito se comienza en una entidad federativa y tiene efectos en otra. Y el segundo supuesto, es un delito que tiene lugar en una entidad federativa y se busca que tenga efectos en otra, mas nunca llega a consumarse, se queda simplemente en la intención de ello. Para esto, el maestro Silva nos da la posible solución a este conflicto, en el cual, bajo el primer supuesto, como ya mencioné, el estado de Veracruz, su código nos permite que sea regido los delitos por ese código siempre y cuando tengan efectos dentro de la entidad federativa, aunque hayan iniciado en otra. Y el segundo supuesto, en el cual simplemente es una intención, sería regido por el Código de Chihuahua, ya que no se le puede juzgar a nadie por sus ideas y esto simplemente sería una intención, siendo el delito totalmente consumado solo en el estado de Chihuahua. 4. Otro supuesto que nos maneja en su trabajo el doctor Silva es: voy a manejar el estado Y y el estado X y el estado Y. En el estado X se comete un delito cuyos efectos se busca que acaben en el estado Y. La diferencia aquí es que en el estado X la tipificación la tiene, sin embargo el estado Y no lo considera delito. Aquí lo que nos menciona es que, parecido al ejemplo de Chihuahua, sería el estado Y el que lo regule. Y en caso de que sea al revés, que el estado Y no lo considere delito, el estado X no lo considera delito, sin embargo el estado Y sí, se tiene que diferenciar la ilegalidad del acto con la ilegalidad de sus intenciones o de sus resultados, siendo que si el acto se logra consumar en el estado Y, entonces efectivamente sería regido por el código penal del estado Y.
Si solo se quedan intenciones, entonces simplemente no sería un acto ilegal. Otro ejemplo que se nos maneja en el trabajo es puntualmente el del adulterio. ¿Qué sucedería si el adulterio, para el momento de que el maestro Silva elabora este trabajo, no era penalizado en Veracruz? Sin embargo, sí era penalizado en el estado de Chihuahua, y el adulterio estaba afectando a una persona de Chihuahua. Entonces, aquí se plantea que el delito debe ser castigado bajo la ley del lugar donde se ha consumido. El inconveniente viene cuando una persona es originaria de un lugar donde un acto es perfectamente legal, no es ningún delito. Sin embargo, los efectos de dicha acción se consumen como delito en otra entidad. Sin llegar a conclusiones en este trabajo, al menos acerca de estas problemáticas, el doctor Silva pues nos deja claro que los ius internacionalistas privados deben poner un poco más de énfasis en el ámbito penal para resolver este tipo de conflictos. Así como no es un conflicto internacional, sino simplemente entre entidades federativas, utiliza mecanismos muy parecidos a los del derecho internacional. Una de las razones por las cuales el doctor Silva cree que se genera este tipo de conflictos es tomar en cuenta que la constitución que utilizamos en el país no es propiamente nuestra, sino es traída, entre comillas, de países como España, países que no tienen federalismo, que no cuentan con entidades federativas, por ende no tienden a tener este tipo de problemas. Una vez sentado esto, el maestro Silva ya nos deja las bases del marco teórico para la solución de estos problemas. Muchas gracias.